Te pedimos, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros, porque tú dijiste que cuando estén dos o más reunidos en tu nombre, Jesús, tú estarías aquí con nosotros, así que estamos aquí reunidos en tu nombre. Queremos que seas tú el que reina en esta reunión. Te damos gracias, Padre, por el hermoso día de hoy. Te damos gracias por el hermano Mándara, por su familia, por todo el esfuerzo que pone, enseñándonos cada día, por todo lo que está haciendo este discipulado en nosotros, que realmente nos está transformando y sabemos que eres tú, Espíritu Santo, el que nos estás transformando y te agradecemos por eso. Y te pedimos que sigas haciendo eso, que nunca termines ese proceso en nosotros. Te pedimos que nos quebrantes en donde nos tengas que quebrantar, que nos muestres lo que estamos haciendo mal, en donde estamos errando, que nos muestres los aspectos de nuestra vida que todavía no te entregamos, lo que todavía nos cuesta soltar. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todos los pecados que hemos cometido con la boca, con con los ojos, con la mente, con el corazón, con los oídos. Te pedimos que nos limpies con tu sangre, Jesús. Te pedimos que ates todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús y lo eches fuera. Te pedimos, Señor, que todo espíritu inmundo de distracción, todo espíritu inmundo que afecten las conexiones de internet, que lo ates y lo eches fuera. Todo espíritu de brujería, de hechicería, de satanismo, lo atamos, lo cortamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que envíes a tus ángeles para pelear por nosotros, que envíes a tus ángeles para que estén guardando este Zoom, este chat, y que realmente, Señor, nos dé convicción en cada uno de los corazones, de cada una de las palabras que podamos escuchar hoy, que tengamos el corazón abierto, el corazón blando para escuchar, que seamos realmente tierra fértil. Te pedimos, Señor, que rompas todos los corazones de piedra que tenemos a veces, que nos des un corazón de carne blandito. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu actuando a través de Mándala y de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y por siempre estar con nosotros y por todo. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Zoom número 14, clase 13, 20 de marzo, bueno, 21 de marzo. Ayer lo preparé. Hoy vamos a ver características ideales que va creciendo nuestro listadito, ¿no? Sobre cómo tiene que ser un discípulo ideal de Jesús. Hoy vamos a agregar un par de puntos más en las características ideales. Hablamos en la tarea pasada sobre la clasificación del pecado, ¿no? Hablamos de omisión de pecado, comisión de pecado, no hacer algo que tenemos que hacer algo que no tenemos que hacer, pecados que son obvios, que son fácil para observar en la carne, que son fácil de medir, otros que no son obvios, que no son fáciles de detectar, que no se pueden medir con la ciencia humana, sí con el discernimiento que Dios te puede dar, ¿no? Y hablamos de los pecados en ignorancia, que pueden ser de omisión o comisión, pueden ser más obvio o no obvio para alguien que lo mira de afuera, pero vos estás en ignorancia, ¿no? Que vos no estás al tanto que estás haciendo contra Dios, ¿no? Y hablamos de la calidad del pecado, que hay pecados que como consecuencia hieren a tu vida espiritual, donde se muere tu espíritu. Y pienso que en general, leyendo un poco las tareas de ustedes, mm, pienso que es un asunto que no está muy asentado. No está muy asentado. O sea, si vos mirás las cosas que ustedes pusieron en el grupo de WhatsApp, de lo que piensan que es un pecado a muerte y lo que no es pecado a muerte, pienso que sería bueno para, en general, que ustedes apliquen un estudio bíblico buscando todos los versículos donde Dios dice, si vos haces tal cosa, la muerte es la consecuencia o es el castigo que se merece lo que estás haciendo, ¿verdad? Y después hay más versículos que muestran en la situación bíblica
que se aplica ese castigo, como por ejemplo como Ananías, que le mintió en el libro de los Hechos cuando vendió su tierra y le vendió al Espíritu de Dios cuando le ocultó al apóstol Pedro cuánto ha vendido o cuánto dinero de su tierra ha ingresado, etcétera, ¿no? Pero lo que voy es que no está 100% asentado en ustedes este tema. Por eso, en general, le invito al grupo que estudian, aparte de lo que estamos siguiendo con el curso, bíblicamente hablando, alejándose más de vuestra interpretación personal, ¿cuáles son los versículos donde Dios dice literalmente, si vos haces tal cosa, muerte? Si haces tal cosa, muerte. O cuando pasa tal cosa, también hay situaciones donde dice el Señor, por ejemplo, cuando alguien se acuesta con una doncella y no estaban casados, o sea, se acostaron, tenían relaciones antes de estar casados. Dios, por ejemplo, lo deja claro que es un pecado grave, pero dice que no se mueren, sino que se casen, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No, les doy solamente uno de esos ejemplos, ¿no? Como Dios lo ve en el viejo pacto. Y también les recuerdo que más allá, que en el nuevo pacto no viene directamente alguien que te mata con una piedra, pero el efecto, la herida a tu espíritu que te mata, que puede poner en condición de muerte a tu espíritu, sigue igual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, si vos cometés un pecado de muerte, le asesinás a otra persona y vos cometés ese pecado de muerte, entonces tu condición de muerte igual está por más que no te matan con piedra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que bueno, simplemente estoy diciendo que acá falta más profundidad, simplemente viendo que no hay mucho acuerdo en las respuestas de las tareas, no hay una línea donde uno puede decir, listo, a todos les queda claro de qué estamos hablando. No queda muy claro. No queda muy claro en las respuestas. Así que bueno, les invito a que estudien esos versículos y que primero, para entenderlo, para en el nuevo pacto, a mí personalmente me hace más fácil primero entender en el viejo pacto, cuando dice Dios, si vos haces tal cosa, muerte, castigo es la muerte. Una vez que entendiste eso, lo crudo, te va a resultar más fácil de volcarlo al nuevo pacto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si lo mezclaste desde la entrada, se te va a hacer muy difícil y tenés una ensalada mixta y te va a ser muy difícil de tener claridad en ese asunto. Y no hay claridad en este aspecto en el grupo hoy en día. Pero bueno, por eso lo estamos haciendo todo eso. Y está claro que es también una tarea sofisticada que pusimos, ¿no? O sea, clasificación del pecado, omisión, comisión, obvio, no obvio, en ignorancia, qué calidad, qué nivel de gravedad tiene ese pecado. Son varias cosas muy complejas que lo metemos todos juntos, que no es algo que te lo sacas en 5 minutos por encima, ¿no? Está claro, creo, ¿no? Y pienso que tendríamos que ser suficientemente humildes de no pensar, bueno, listo, esta tarea ya pasó y sigo para adelante. O sea, si vos sentís que no está bien asentado, te invito que aparte que yo no te voy a insistir ahora, capaz en otro momento vuelvo, pero que cada uno ponga la iniciativa y que se fije bien, no lo que vos pensás que es de muerte, porque he visto mucho en las respuestas, leyendo entre las líneas, lo que ustedes opinan, lo que piensan que eso se merece la muerte. Y no vi muy claramente asentado en ustedes, la escritura dice, si tal persona hace tal cosa, Dios dice que se merece la muerte. Eso no lo he visto tan suficientemente fuerte. Por eso como que está un poco en peligro que ustedes um, se dejan, en el peor caso, descansar en una falsa seguridad de vuestra propia opinión de esa interpretación. Porque he visto en las tareas cosas donde uno dice, esto ya era pecado de muerte, y para mí está más que claro si no voy a sacar los versículos para cada punto de las tareas, que no era pecado de muerte, y había otras cosas donde alguien dice, esto no es pecado de muerte, y claramente Dios dice que es pecado de muerte, ¿no? Entonces, no está 100% claro, nada más eso quiero decir. Así que fíjense, por favor, que se toman el tiempo, que son
complejo asunto que lo puedes estudiar meses, lo que estamos hablando, ¿no? No digo que lo estudien meses, pero sería bueno si lo tendrán un poco más asentado y que tengan los versículos más a mano. ¿Qué es pecado de muerte? Y pienso también que varios de ustedes no tienen muy claro qué es el pecado a muerte. ¿Qué es, no? ¿Es físico, es espiritual, es las dos cosas o solo una de las dos cosas? ¿Me entendés? Ahí tampoco no tuve la impresión de parte de ustedes en grandes rasgos que la definición de un pecado mortal está muy asentado en ustedes. Pero bueno, yo pienso justamente que por eso lo estuvimos retrabajando eso porque hay que asentarlo eso. Y es importante porque cuando ustedes evangelizan a otra persona o ministran a otra persona, si un pecado es un pecado que te deja muerto y que te deja para la condenación y que vos estás fuera de la salvación y vos vas eternamente a la pérdida de tu alma, es un asunto muy importante. No digo que tienen que ir al punto de la I, porque no todos tienen que enseñar sobre esto, pero tendrían que tener una línea bastante clara de saber esto, si no saliste ahí, te morís en tu pecado y estás en condición de muerte. Esto es una herida en el espíritu, pero no necesariamente perdés la salvación, ¿me entendés? O sea, no es lo mismo que vos estás en envidia y tienes una de las 10 tablas en el espíritu roto, que es una condición de muerte. Si vos tenés una tabla rota en el espíritu y te moriste en tu pecado, ¿se entiende? Eso lo tienes que arreglar sí o sí. Si vos tenés problemas de ira, por ejemplo, ¿sí? Enojadas a veces con otras personas y a veces no sabes distinguir entre la ira de Dios y tu propia ira y cosas así, y vos estás pecando porque es una ira que vos estás viviendo que no es de Dios, también es pecado, pero no tenés en el mejor caso, no tenés ninguna de las tablas rotas, ¿me entendés? No estás en una rotura profunda entre vos y Dios, como fuera el caso si vos vivís en envidia, ¿se entiende? O sea, nosotros no podemos estar en pecado voluntario como cristianos renacidos, no se puede estar en ese estado. Pero ustedes sería bueno que lo puedan diferenciar entre pecados que son pecados, pero no el más mínimo error pone tu salvación en el juego. Eso es también lo que les quiero dejar claro, ¿no? Porque si fuera por el más mínimo error que todos perdemos la salvación, ¿quién se va a salvar de nosotros? Yo estoy fuera del juego si fuera así, ¿me entiendes? Y el Señor nos muestra que no es el caso como Él lo juzga. Pero lo que sí que trato de dejarles claro, no pueden tener las tablas de los mandamientos, no los pueden tener roto en el espíritu, por más que no lo tenés en piedra ahora delante tuyo, las tablas están. Las tablas están y no lo puedes tener roto en el espíritu. Si vos cometés adulterio, la tabla se rompe en el espíritu. Está rota. Dios ve que en tu vida una de las tablas está rota o varias tablas están rotas, ¿se entiende? Entonces esas tablas los tienes que tener arreglado antes que te mueras sí o sí. No puedes morirte con las tablas rotas. Si te morís con las tablas rotas, te moriste en tu pecado, ¿no? Y eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice cómo ustedes van a escapar de la condenación del infierno. Porque sabía, como diciendo, la respuesta es una pregunta retórica. No vas a salir, porque veo que tus tablas están rotas, veo tu corazón, no vas a cambiar. Entonces te vas a morir en tu pecado. Y él se los dijo, ustedes se van a morir en vuestro pecado. Y yo he encontrado que el amor de Dios no está en ustedes, etcétera. Un montón de cosas que dijo Jesús sobre ciertas personas, ¿no? Así que lo importante es que no tomar los pecados de ignorancia a lo liviano, no estoy diciendo eso, no lo toman a lo liviano. Tampoco no puedes volverte totalmente loco, ¿me entiendes? O sea, hacer lo que puedas, caminar en santidad, arreglar los pecados que te das cuenta y el Espíritu Santo te lo va mostrando a una velocidad que es soportable. Si el Espíritu Santo nos mostraría todos nuestros errores desde el primer momento que leemos la Biblia, sería como que vos querés aprender de manejar y el profe que te enseña a conducir te marca absolutamente todos los detalles.
y no sería soportable. Nadie puede rendir la licencia si fuera así, ¿me entendés? No, le va marcando las cosas simples primero, te va marcando, primero te muestra cómo pones la marcha, te muestra dónde están los frenos, ¿me entendés? No te va con todos los detalles desde el primer minuto, porque si no te vas a frustrar tanto que no vas a manejar, no vas a aprender nunca, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios también nos puede llevar en el ritmo, Él nos puede llevar a una velocidad que es viable, que es factible, que podemos llegar, ¿no? Bueno, en fin, eso me parece muy importante que ustedes sepan diferenciar entre tabla rota, hay que arreglarlo. Otros pecados que están en la inconsciencia, que te estás dando cuenta, que no estás haciéndolo a propósito, pero te estás dando cuenta, bueno, tengo que trabajar en mi ira, está bien, trabaja en tu ira, ¿me entendés? A veces se me escapa una broma que no es de Dios, que no es un humor que a Dios le agrada. Bueno, está bien, trabajalo, arrepentirte y seguir refinando tu camino de santidad. Está muy bien. Pero una cosa es que se te escapa una broma y no era de Dios y a Dios no le agradó y vos te arrepentiste igual. Es una cosa que vos tenés esas cosas donde el Espíritu Santo te va marcando, de la convicción, de estás refinando. Y es otra cosa que vos sos un violador de niños. ¿Se entiende? No es lo mismo. Y lo digo eso también porque sé que hay lugares donde te quieren hacer creer que si te escapó un chiste que no era 100% buen gusto, que eso vos rompiste las leyes de Dios igual que alguien que es un violador y abusador, pedófilo de niños perverso. Y no es real, no es cierto eso. Y yo sé que esa doctrina existe, humanamente no se puede razonar de ninguna manera así, pero lo hacen, esa doctrina existe, te quieren hacer creer que la persona que le escapa el chiste está a la misma altura en pecado que alguien que es un pedófilo. Eso te lo quieren hacer creer en ciertos lugares. Yo lo sé que es cierto eso. Y después le dan la vuelta a todo eso como diciendo, ¿para qué intentas de salir de tus pecados y caminar en santidad? Sin total, con cualquier error que vos cometés, rompes toda la ley de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, como que el diablo le hace un aterversarlo, o no sé cómo se dice en español, torsionarlo. Tergiversarlo es la palabra que estaba buscando, exacto. Tergiversarlo para hacer un escenario donde vos te frustraste desde la entrada tanto que ni siquiera intentaste caminar en santidad porque te quiere hacer creer que el pedófilo es igual que vos cuando se escapa un chiste malo y usa versículos a través de personas que creen esa doctrina y a través de las acusaciones en tu cabeza que te quieren hacer creer el que rompe en lo más pequeño la ley ha roto toda la ley. Es cierto que vos al transgresar cualquier parte de la ley, a transgredir, vos le rompiste la frontera de la ley, pero no sos de la misma manera culpable y Dios va a juzgar a las personas de una manera justa. O sea, ustedes pueden confiar que un pedófilo que no se arrepiente va a tener otra forma de condenación que alguien que es mentiroso. No te quiero decir cuál es la mejor forma de estar en condenación, pero va a ser distinto, eso te estoy diciendo. Porque Dios va a castigar según el pecado que es el pecado en que te moriste. Y no le va a castigar el que es mentiroso como se lo merece un violador de niños. Y no le va a castigar al violador de niños como se lo merece alguien que es un ladrón. Es distinto. Bueno, espero que ustedes saben aplicar una cierta porción de justicia para tratar en sus propias oraciones de explorar en el Espíritu cuál es la justicia de Dios en estos aspectos. Y hay testimonios que lo pueden encontrar hoy, es fácil encontrar, pueden buscar testimonios en el Internet, escritos en cartas personales. A lo mejor son los testimonios donde la misma persona lo cuenta y no donde está alguien que lo repite, que nadie sabe dónde viene el testimonio, ¿no? Pero lo pueden escuchar y pueden ver que Dios tiene diferentes formas de juzgar a nosotros dependiente de cuánto grave es esa oscuridad que nosotros amamos, ¿no? Si fuera el caso. Muy bien.
Hoy vamos a seguir con el punto que el discípulo ideal de Jesucristo camina en el temor a Dios en santificación, ¿no? El temor a Dios. Y me tomé una nota que es que ustedes distinguen el temor a Dios del miedo del mundo. Eso es muy importante para un discípulo de Jesús, de saber la diferencia entre los miedos del mundo que te quieren aterrorizar, que te quieren paralizar, que te quieren tener en un modo pasivo, congelado como en un cubo de hielo para que vos no hagas nada. Los miedos del mundo, los miedos demoníacos, los miedos que quieren impedir que vos vas predicando en la plaza, que quieren impedir que vos grabes un video para publicarlo en el internet para hablar por la gloria de Dios. El miedo de hablar a una persona sobre el evangelio, sobre la Biblia, o el miedo de preguntar a una persona si quiere recibir oración. Todos esos tipos de miedos que hacen frenar a la persona para no hacer la obra de Dios, no es el temor a Dios, sino que son miedos demoníacos, malos asesores que quieren mantenerte chico, limitado, frenado, encarcelado, no quieren tu libertad. Y la persona que está manejado por sus miedos demoníacos, normalmente vos encontrás una persona que no tiene libertad, que no puede avanzar o avanza muy lento porque está llena de miedo. Como tiene tanto miedo, no avanza con nada. Tiene miedo cuando se sube en el auto. Tiene miedo cuando se baja del colectivo. Tiene miedo cuando se va al trabajo. Tiene miedo cuando vuelve del trabajo. Tiene miedo cuando está en el trabajo porque pueden pasar accidentes en el trabajo. Tiene miedo cuando se va a dormir. Tiene miedo de la oscuridad. Miedo a la muerte. Miedo que le muere un familiar. Miedo de su marido. Miedo de su jefe. Miedo del profe de matemática en la escuela. Miedo de la policía, miedo de los ladrones, miedo de todos, miedo a la policía y miedo a los ladrones al mismo tiempo. Todo eso lo puedes encontrar cuando una persona está llena de miedo, ¿no? Y eso hace que la persona está paralizada y se deja llevar por estos miedos y esos los manipulan y comienzan de manejar la vida de esa persona, todas las decisiones que toma. Y comienzan de ahorcar cualquier fe, cualquier esperanza, cualquier positivismo. No puede haber, porque siempre está el miedo que salen mal las cosas, ¿sí? Que esto no da. Bien. Y por otro lado está el temor a Dios, ¿no? Y el temor a Dios, yo deseo con mucha profundidad que los cristianos podrían reconocer todos la amistad con el temor a Dios, de tener el espíritu de temor a Dios como un gran amigo. Eso sería un gran deseo mío para ese discipulado, que ustedes puedan entender que el espíritu y el temor a Dios es un espíritu, uno de los 7 espíritus que nombra el libro de Apocalipsis. Uno de los 7 espíritus que están en Isaías capítulo 11, donde dice que los 7 espíritus de Dios están sobre Jesucristo, ¿verdad? Entonces, este espíritu actúa por tu bien. Si vos buscas la amistad con el espíritu de temor a Dios, Él te va a proteger de la muerte. Yo deseo que ustedes entiendan que no digo que tu mejor amigo tiene que ser el espíritu de temor a Dios, a lo mejor Dios es tu mejor amigo, ¿no? Pero si el espíritu de temor a Dios es tu buen amigo, Él va a protegerte de la muerte. Él te va a poner las alarmas de no hablar demasiado con una chica que puede romper tu matrimonio. Él te va a advertir, te va a decir, tener cuidado. Esta chica te quiere llevar y después se destruye toda tu familia. Yo te ayudo, yo te ayudo. El temor a Dios, de dar un santo temor, de no meterte en algo donde no tienes que estar. Y lamentablemente el espíritu de temor a Dios, en mi observación hoy, en las congregaciones no está muy bienvenido. No están orando. Espíritu de temor a Dios, actúa libremente en nuestra congregación. Te pedimos, te invitamos a nuestra comunidad, acompañarnos, estés con nosotros. Yo escucho a la gente pidiendo bastante sabiduría. Dios, dame sabiduría, dame sabiduría. Todos quieren a la sabiduría.
Pero ¿quién ora para que venga el temor a Dios sobre su casa para protegerlo de la muerte? ¿Quién lo hace? Y yo digo que, no sé, de 20, 30, 40, 50 veces que escucho que alguien pide la sabiduría de Dios, menos que una vez alguien ora para que el temor de Dios le acompañe. La gente va a una negociación y dicen, Dios, dame sabiduría para que sepa que tengo que negociar. Pero no dicen, Dios, por favor, acompáñame con tu temor para que no haga un negocio donde yo entro en pecado, para que yo no acepto de hacer algo que a vos te ofende, ¿no? Porque como lo tenemos como, te tiene una mala reputación en nuestro corazón, lamentablemente, el espíritu de temor a Dios. Y esto no está bien, esto debería de cambiar, eso estoy diciendo, ¿no? A mí me basta con este puntito que ustedes sepan. El espíritu del temor a Dios es distinto a los miedos demoníacos que vienen del diablo. Y ustedes aprenden de saber la diferencia entre el espíritu de temor a Dios que te dice, no toques este billete que no es tuyo y te protege de pecar, del temor demoníaco que te dice robar el billete porque no te alcanza la plata y tenés miedo que no llegas al fin del mes. Y eso es un miedo demoníaco y eso te empuja para que robes, ¿verdad? Entonces, si tenés un miedo que te hace empujar para que vos robes, eso viene del diablo. Y si vos sentís el temor a Dios de no tocar algo que no es tuyo, eso viene de Dios. Pero en el tiempo, ustedes, ojalá, saben muy bien con quién están tratando en cada momento de su vida. Si eso es un miedo demoníaco que te mandó el diablo o si eso es el temor a Dios para no ofender al Señor. ¿Bien? Muy bien. Y con esto vamos a seguir. El temor a Dios es respeto y referencia santa a Dios. Hay un momento cuando el cristiano se está alejando de sus pecados, o cuando no es cristiano todavía también, donde vos puedes sentir, te puede pasar que sentís el temor a Dios. Vos sentís, si no salgo de ese pecado, si no dejo de tomar la droga, si no dejo de visitar las prostitutas, si no dejo de vender y comprar armas, o no sé qué estás haciendo, ¿sí? Doy ejemplos eh, extremos para que es más fácil de entender, ¿no? Pero puede llegar el momento que vos sentís que la paciencia de Dios llegó hasta ahí, vos estás en el precipicio y que si vos ahora no te das vuelta, es tu final, es el final de tu alma. Ahí se termina para siempre, que Dios te va a desenchufar el hilo de la vida si no das vuelta. Y puedes, a mí me ha pasado una vez en mi vida, bueno, no sé si fue una vez, pero me acuerdo principalmente de una cierta situación donde sentí, date vuelta, mándala, date vuelta, no das ni un paso más en esa dirección. Y sentí un miedo terrorificante, pero sentí dos miedos. Sentí por una parte un miedo que era aparentemente del diablo, que era muy malo, muy pesado, muy oscuro, muy denso, ¿no? El miedo que es ese terror que te quiere llevar, que te quiere consumir, ¿no? Que te quiere para él. Ese miedo, ese terror de la noche, no sé cómo llamarlo, que no era el terror de la noche, pero uso esa palabra por falta de expresión. Sentí ese terror de parte malo, pero también sentí el temor santo de cómo tener cuidado qué vas a hacer. Tener cuidado si te suicidas. Tener cuidado si te cortas las venas o si te ahorcas o te tiras delante de un colectivo. Tener mucho cuidado si te tiraste el puente. Porque si haces, ahí no te puedo ayudar más si haces ese salto. Tener, o sea, sentí ese temor también, ese temor de no le abandones a la vida. No vas a abandonar ese gran regalo que yo te he regalado. No vas a menospreciar la vida preciosa que yo he conseguido para vos. No o sea, no lo deseches. Y sentí el temor a Dios. Sentí las dos cosas, ¿no? Y es como una mezcla de emociones que te provoca, que es tremendo, que es terrible, ¿no? Pero es necesario también, es necesario, porque si no lo sentís, no lo experimentás, te tirás por el puente capaz, ¿no? Lo haces. Y el espíritu del temor a Dios te puede frenar, te pone un stop y dice, hey,
bajar el cuchillo, no te vas a cortar la vena. ¿Qué estás haciendo? ¿Me entendés? Es parte de su trabajo. Él hace su parte. Después, si vos insistís con tu libre albedrío y sí o sí querés entregarte a la locura, juicio contra vos, ¿no? O sea, eso es lo que decidiste, ¿no? Así que, pero bueno, simplemente pienso que no recibe el valor en nuestro corazón que se merece el espíritu del temor a Dios, ¿no? Muy bien, con eso vamos a un versículo. Tengo para ustedes hoy, vamos a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Vamos a ver si lo puedo compartir acá. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ves, eso es lo que, vuelvo a lo práctico, ¿no? La gente dice, bueno, hermano, mándala, le estoy pidiendo que el Señor me dé sabiduría. Y vos pensás mientras que te va contando, ¿no? Por eso que el Espíritu mismo te trae palabra de ciencia o te da idea de dónde está parada la persona. Y la persona comienza a contar. Yo estoy pidiendo sabiduría al Señor todo el tiempo, hermano, mándala. Y vos pensás, los pecados, ¿qué pecados hay? Deja de pecar. O sea, tenés que dejar de pecar, eso es lo primero, ¿me entiendes? Tienes que salir del pecado. Porque la sabiduría, ¿cómo vas a tener sabiduría? ¿Dónde va a comenzar la sabiduría si vos no estás caminando en el temor de Jehová? ¿Dónde va a comenzar tu saber cómo tienes que hacer las cosas si vos no sabes esquivar el pecado? ¿No? Así que si vos estás en el temor de Dios, ahí comienza la sabiduría de lo alto en tu vida. Cuando vos esquivas el pecado, cuando vos no te expones a situaciones donde comenzaste a pensar estupideces, ¿se entiende? Ahí comienza la sabiduría. Ahí lo hiciste bien. Pero pedirle sabiduría a Dios sin salir del pecado, sin entrar en el temor a Dios, no vas a tener sabiduría. No lo puedes tener porque lo cortaste desde el inicio. Porque acá la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, vuelvo a lo que dije recién. Mucha gente pide sabiduría, pero no quiere saber nada del temor a Dios. Porque tienen un falso miedo, un miedo malo hacia Dios, no un miedo que es el temor a Dios. Tienen un miedo demoníaco hacia Dios, el miedo que Dios me va a rechazar, que Dios me odia y que no hay forma que esto cambie. Y si Dios se entera como soy, no va a querer saber nada de mí y cómo va a amar a alguien que es como soy yo y todo eso. Y el diablo te trata de mantener lejos con los miedos y con los engaños que trata de levantar esa ilusión en tu corazón. Y entonces vos no estás en el temor de Dios. Vos estás con miedo del diablo contra Dios. Como el diablo tiene miedo a Dios. Créanme que el diablo tiene miedo, que su orgullo lo trata de tapar, por supuesto, porque es tan orgulloso el diablo, que lo último que quiere es que nosotros nos enteramos que es miedoso a Dios. Pero yo sé que el diablo tiene miedo a Dios porque el Señor le ha dado una patada cuando se fue pasando la raya. Y el diablo, por más que quisiera, no se lo puede olvidar que Dios le marcó donde cruzó la frontera, ¿me entendés? Porque el diablo le hace creer a los satanistas que Él es el poderoso y que Dios es pequeño y que Él es grande. Pero nosotros conocemos la verdad, porque si el diablo fuera tan grande, más grande que Dios, ¿por qué Él no lo echó a Dios del cielo? ¿No? Porque Dios le echó a Él. Entonces, ¿quién es más poderoso? Está más que claro, ¿no? Pero eso no quiere el diablo que vos lo tenés presente, que a él le dieron la patada y él se tenía que ir. Él se cayó de la gloria. A él se quemaron las alitas, no al Señor, no al arcángel Miguel, no se le quemaron las alitas. El arcángel Miguel sigue con su misma gloria o con más gloria aún de lo que tenía antes. El diablo ni siquiera logró de acercarse a Dios, ni siquiera recibió la patada del mismo Señor, lo recibió de uno de los empleados del Señor. Tan glorioso es nuestro Dios, imagínate.
Así que bueno, tan poderoso no es, pero él no quiere que nadie lo sepa, porque imagínate, los satanistas se le van yendo todos, si están comenzando a pensar, dice, pero va, si Lucifer no es tan glorioso y a él lo echaron, entonces tan poderoso no es, al menos no tan poderoso como el Dios viviente. Y se van a hacer muchas preguntas, ¿no? Entonces, el diablo tiene miedo a Dios, pero el diablo trata de tapar su miedo con su orgullo. Y lo mismo lo vas a ver en todas las personas que están manejados por sus pecados y por sus demonios. Lo vas a ver lo mismo lo que estoy diciendo, que su orgullo tapa que tienen miedo a los que hacen justicia. O sea, el ladrón que hurta y que le está buscando la policía, al mismo tiempo tiene miedo a la policía porque tiene miedo que le agarren. Le tiene miedo a los que lo pueden destapar, que lo pueden exponer, que le pueden llevarlo a la cárcel, ¿verdad? Pero su orgullo, cuando él habla sobre su vida y todo eso, su orgullo tapa ese miedo, lo tapa. Muy bien. Caminar en el temor a Dios en santificación, en santidad. Eso es lo que tiene que ser el discípulo ideal, ¿no? Vamos a Mateo 10:28. ¿Ya? Y Jesús nos muestra algo que muchas personas en su corazón no lo tienen, como está ese versículo, ¿no? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Honestamente, he observado una cantidad demasiado grande de personas que no están entregados a Dios, de personas que dicen que sí que creen en Dios, pero que sin duda tienen muchísimo más miedo al diablo, muchísimo más que temor a Dios, y que le acreditan muchísimo más poder, fuerza, movimiento y bueno, todo atributo de expresión de potestad a lo que hace el diablo que a Dios. O sea, hay una cantidad demasiado grande de cristianos que cuando hablan de Dios, así Dios es mi amigo, le hablan sin referencia, le hablan sin respeto. Le dicen, papito, esto, lo otro, y cuando hablan del diablo bajan la voz porque le agarra el temor. Y dicen, bueno, pero bueno, no le quiero llamar, pero el diablo, bueno, el diablo, ¿sabe qué lo pasó? Bueno, y le bajan la voz, y le tienen miedo al diablo, le tienen miedo al diablo, y la persona habla de los demonios o del diablo, lo que sea, y vos te das cuenta en 5 segundos que está lleno de miedo al diablo, lleno de miedo. Y después cuando vuelve a hablar de Dios, no tiene temor a Dios. Y eso está mal, eso está totalmente al revés. Vos deberías de tener siempre, yo no digo que no podés llamarle a tu padre Abba Padre, porque la Biblia lo dice, pero más allá del cariño, del apodo cariñoso que vos compartís con tu Dios, con tu papá espiritual, con tu creador verdadero, siempre en el fondo debería estar acompañando esa santa referencia a Dios. La santa referencia, la santa sujeción a la voluntad perfecta, a su justicia perfecta, a su gloria perfecta, a su luz perfecta, donde no hay sombra de cambio. Eso siempre debería estar, siempre debe estar, por más que estás en confianza hablando con Dios, para decirlo así. Igual, abajo de esa confianza, para mí, siempre tiene que estar acompañado con esto, tú eres el rey, es que vos sos el rey, es lo que sos. Y no me lo olvido nunca, por más que estoy contento y gozoso que me adoptaste y que me aceptas como hijo. Pero eso nunca quita la corona que está puesta en tu cabeza. Por más que este ser, esta persona que tiene la corona de la sempiterna puesta en su cabeza, por más que lo tiene puesta, por más que yo entro en confianza, siempre sigue siendo un rey. Por supuesto, él te puede contestar como papá, pero por más que te conteste como papá, siempre también te contesta como rey. No deja de ser rey cuando te contesta como padre, ¿se entiende? Pero nosotros nos manejamos a veces contestándolo a él como hijo, pero no como siervo. Pero por más que nosotros somos hijos los que recibimos, que estamos renacidos, ¿verdad? Por más que somos hijos, igualmente siempre también somos siervos.
somos distintos siervos, porque no somos solamente siervos como el siervo que no sabe qué hace su amo, ¿no? Porque el jefe le dice solamente lo que tiene que hacer, nada más. Somos siervos y hijos. Pero por más que somos hijos, eso no quiere decir que dejamos de ser siervos. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Entonces, eso es muy importante. Y yo busco que ustedes tengan una relación completa con Dios, no una relación en rodajas. No quiero eso para ustedes. No quiero una relación de rodajas. Yo quiero que ustedes pueden asumir la totalidad del Señor en vuestro alma, que pueden asumir que es rey y gobierna y es Señor de los señores y al mismo tiempo también es mi Padre. Pero no dejes afuera una cosa y otra, porque siempre es la unión de todos los títulos que tiene. Siempre es perfectamente justo y siempre va a ser rey. Y siempre tiene su corona y siempre va a ser tu papá mientras que vos no te apartaste de él, ¿verdad? Pero bueno. Así que el Señor Jesús dice que no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada al alma. Habla del reino de las tinieblas, habla del diablo, que el diablo, como muchos, si Dios lo permite, pueden matar tu cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero la gente tiene mucho más miedo al diablo que a Dios, que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y eso tiene que cambiar. Bien. Seguimos. 1 Juan 4:18. Eso, por supuesto, tiene que estar, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y a ver si me acuerdo bien, creo que ese es uno de los versículos que le debo a Juana de hace varios meses que me lo escribió. ¿Cierto, Juana? Es correcto, muy bien. Pero no me olvidé, ¿viste? Estoy con tus cosas delicadamente, estoy atrasado, pero no está en el olvido. Lo tengo en mis notas, lo tengo en mis notas. Pero bueno, ahora llega el momento. En el amor no hay temor. ¿Esto quiere decir que no existe el temor a Dios? No es lo que quiere decir. Sino que cuando el amor está perfeccionado en vos, no va a haber ningún miedo demoníaco que se puede quedar en vos. ¿Se entiende? Una vez que está perfeccionado el amor de Dios en vos, no hay más lugar para los miedos que no son de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando vos te vas perfeccionando en Cristo, en el comienzo vos tenés temor. Por ejemplo, puedes tener temor al infierno y por eso vos dejaste pecar. No es la mejor motivación, pero es mejor que pecar. Yo considero que no es la mejor motivación porque es mejor que en vez de no llenar la casa con las zapatillas sucias porque tenés miedo que te van a retar, ¿no? No es la mejor motivación que lo haces porque tienes miedo que te van a retar. Mejor sería que lo haces por amor a tus papás y que por eso te limpias las zapatillas antes de entrar en la casa, ¿verdad? Eso sería mejor. ¿Se entiende? Pero por supuesto es mejor que por temor al castigo que entras limpio en la casa y no tiene que limpiar la casa tu mamá o te tienen que retar o te tienen que castigar por, bueno, lo hiciste por temor, pero al menos lo hiciste y al menos lo ensuciaste. Mejor, es mejor que se destruya la casa. Mejor sería que eso, por supuesto, que vos, por el amor a tu mamá, no le ensucias la escalera. Eso sería mejor. Que este temor que vos tenés a ella, que te dice que no puedes salir por todo el resto del día porque otra vez me ensuciaste toda la escalera con las zapatillas y te lo voy a tirar por las orejas, ¿verdad? Bueno, en vez de llegar a este extremo, la cara de Cecilia, se le viene. Bueno, en vez de llegar a ese extremo, cuando se transforma y se incorpore en tu corazón la referencia santa a Dios, lo mismo pasa con tus papás. Vos, por amor hacia tus papás, no vas a ensuciar con las zapatillas la casa cuando llegas a casa. Se transformó el temor que tenías antes porque te van a retar si no haces las cosas como son las reglas
se transformó en un entendimiento. Ya sos más grande, ahora lo entendés, lo enseñás a tu hermana pequeña. Sácate las zapatillas si estamos entrando en casa. Bueno, ahora le estás enseñando a la hermana, ¿no? ¿Y por qué? Y porque una vez se pasó la raya, la mamá le hizo limpiar a ella la escalera y ahora lo sabe lo que significa, no tiene ganas de limpiarlo de vuelta y ahora lo sabe lo que sufre su mamá por todas las cosas que hace ella, más sus hermanitas o hermanos. Y ahora cuando entran de vuelta a la casa dice, sáquense las zapatillas. Porque sabe que si no, su mamá tiene que soportar más carga todavía con todos los demás cargas que ella tiene. Y eso no lo quiere porque ella ama a su mamá, ¿verdad? Entonces se comienza de fijar en ayudarle y ella comienza a poner las mismas reglas que su mamá ha puesto en la casa, ¿verdad? Y eso es un acto de amor. Y eso es lo que a nosotros nos debería de pasar en ese progreso, en ese proceso de santificación, de salir de tener miedo a Dios porque nos va a mandar al infierno si nosotros tenemos envidia por la camioneta que tiene el vecino. Mejor es ser generoso con el vecino, caminar en el amor de Dios y estar en esa santa referencia y no necesitar sentir miedo hacia Dios. Porque yo les aseguro que por más que el espíritu de temor de Dios estaba sobre Jesús, como dice Isaías capítulo 11, Jesús, seguro en mi fe, nunca tuvo miedo a Dios Padre. Yo les aseguro por mi propia fe, ustedes oran sobre esto si no me lo creen, que el Espíritu Santo mismo testifica sobre lo que estoy diciendo. Jesús nunca tuvo miedo a su papá, nunca. Pero el temor de Dios estaba sobre Jesús, pero él no estaba temoroso como nosotros cuando salimos de nuestros pecados y nos estamos comenzando de limpiar y decimos, tengo miedo que me voy al infierno, sino que en la vida de Jesús siempre el temor de Dios está presente como una referencia de columna santa, intocable. No se negocia, no se toca, no se puede cruzar. Bien. Y eso es a donde yo deseo que ustedes puedan crecer hacia esa dirección, ¿no? Que ustedes puedan sentir el gozo cuando estás tan fuerte en tu santidad y la aborreces tanto a la maldad en tu vida, que cuando hay una manzana que nadie lo está mirando, vos no estás tentado de robar la manzana. No sentís ninguna tentación. Lo único que está es la santa referencia de seguir conservando esa santidad y eso te puede traer muchísimo gozo cuando vos sentís que los pecados viejos de tu pasado no te tientan más, que vos estás libre ahora y que vos estás en dominio sobre esa situación y que el espíritu de temor como amigo tuyo, como tu guardaespaldas contra los pecados te está acompañando y este guardaespaldas mantiene firme, de protege la mente, de protege tu corazón para que no pasa algo dentro tuyo que vos sabés que no lo quieres tener o que no lo deberías de tener, ¿no? Y bueno, hay algunas personas hoy en este Zoom que se están preguntando en su corazón en las últimas semanas, ¿cómo hago para que los malos sentimientos o movimientos que están en mi persona hacia el pecado, cómo hago para que esto se resuelva, ¿no? Porque piensan que ya han orado, ya han ayunado y esto, lo otro. Y una cosa que capaz no le han orado es que no están caminando capaz en el espíritu del temor a Dios. Porque si vos tenés ese guardaespaldas, si el espíritu de temor a Dios te llena, ¿no? Mucha gente dice, espíritu de Dios, lléname, pero no oran, espíritu de temor a Dios, lléname. Eso, ¿cuántas veces lo has escuchado, no? Capaz nunca lo escuchaste, no lo sé. Ojalá que sí, pero a lo mejor nunca lo escuchaste. Entonces, si el espíritu de temor a Dios te llena, vos tenés el guardaespaldas y vas a vencer pecados que vos pensaste que nunca lo vas a vencer. Pero con la ayuda del temor a Dios lo vas a vencer. Lo vas a vencer. Y es capaz, justamente el temor a Dios, esa gran ayuda, uno de los 7 espíritus de Dios. ¿Se entiende? O sea, los 7 espíritus de Dios son fundamentalmente involucrados en toda la creación. Entonces vos, como cristiano, te aconsejo que vos estés caminando en los 7 espíritus de Dios, pero no es el asunto de esta clase hoy, pero que el espíritu de temor a Dios te llene, que vos estás con la llenura de temor a Dios y con eso vos vas a comenzar a vencer cosas viejas
que están aferrados a vos, que vos pensás que nunca lo vas a vencer, pero con el espíritu de temor a Dios lo vas a poder vencer. Y a veces es una combinación de los 7 espíritus de Dios que te hacen vencer finalmente estas cosas, ¿no? Puede ser una combinación del poder de Dios más el espíritu de temor a Dios, más el espíritu del consejo, lo que tienes que hacer, ¿no? Puede ser una combinación que te lleva a la victoria en tu batalla personal, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden preguntar al Espíritu de Dios, ¿no? Pueden meditar sobre el candelero que está en la Biblia, pueden buscar las imágenes en el Google y pueden orar y decir, ¿qué es lo que me falta? Tendría que pedir que el Espíritu de poder a Dios viene a mi vida, tendría que pedir que el consejo del Señor viene sobre mí, tendría que pedir que el temor a Dios viene sobre mí. Bueno, ustedes pueden consultar y el Señor sabe contestarle. Muy bien, seguimos. Otro punto. El discípulo ideal de Jesús tiene el bautismo. El Señor Jesús habla de que tenemos que ser renacidos por agua y por espíritu, pero el renacer por agua y por el espíritu, igual como en el bautismo del mismo Señor Jesús, es un solo evento y los dos partes puntuales, pasando por el agua y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en forma como si fuera una paloma, dice Juan el Bautista, las dos cosas son parte del mismo bautismo. Uno es la parte física, la otra es la parte espiritual, ¿no? Son dos cosas que pasan en el mismo momento, pero tendrían que pasar en el mismo bautismo. ¿Bien? Por eso la Biblia dice que es un bautismo, ¿no? Hay el versículo que habla de un bautismo y cuando habla de eso, quiere decir que si vos estés bautizado en la manera como Dios lo requiere, las dos cosas normalmente pasan juntos. Si no se hace de la manera como Dios lo requiere, puede ser que la persona pase por el agua y años después recibe el bautismo del Espíritu Santo. Va como atrasado en su trámite espiritual. O puede ser que primero recibe el bautismo del Espíritu Santo, está adelantado en lo espiritual y atrasado en lo físico y después el mismo Espíritu Santo lo empuja para que pase por el agua, ¿verdad? Pero es todo parte del mismo bautismo, ¿no? Hay gente que, como se dice, que consumen el matrimonio antes de ponerse los anillos, ¿verdad? Consuman el matrimonio antes que se ponen los anillos. Hay gente que están atrasados en sus trámites espirituales delante de Dios y que tienen que ordenarlo antes que puedan avanzar. Y hay otra gente que están adelantados y otros que están atrasados. Y bueno, esas son cosas que cada uno lo tiene que ver dónde está parado. Hay gente que van pasando por el matrimonio y físicamente, legalmente están casados, pero espiritualmente no están listos, ni el uno ni el otro. Viven al lado y se sienten raros, se sienten que no se conocen, se sienten que no entran en confianza, cosas así, ¿no? Te puede pasar. Los padres lo convencieron o la situación económica o nos tenemos que casar porque si no, no te dan permiso de quedarte en este país. Un montón de cosas que he escuchado, ¿no? Que puede llegar a pasar que la persona esté legalmente, físicamente casado, ha tenido relaciones con su esposo o esposa, pero espiritualmente no están unidos, como capaz el amor que necesitaban llega a los años después. También eso puede pasar, ¿no? No es lo ideal, pero puede pasar, ¿no? Que estaban adelantados con su parte legal en lo físico y atrasados en lo espiritual. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, dice Efesios 4:5, ¿no? Así que un bautismo. Y hay mucha gente que lee ese versículo y dice, pero ¿cómo un bautismo? ¿No? Justamente en las iglesias pentecostales y parecidos, hay muchas discusiones de si es un bautismo, son varios bautismos y todo eso. Es un bautismo que en el mejor caso vos pasas por el agua y recibís el Espíritu Santo al mismo tiempo como fue el caso de Jesús, ¿no? Y por nuestros errores de forma puede haber desfases. Espero que está lo más claro dicho que lo puedo decir, ¿no? Bueno, avanzamos. Como dije, el discípulo ideal tiene el bautismo, lo tiene que tener.
No solamente el discípulo ideal, sino el discípulo, cualquier discípulo de Jesús debería de tener el bautismo y ser legalmente propiedad de Dios, ¿no? Y para eso tiene que pasar por un valle de la decisión, ¿no? El valle de la decisión. No puede haber un bautismo si vos no pasás por una decisión de entregarte o no a Dios, ¿no? Y les leo el versículo Joel 3:14, donde dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Hay un valle de decisión, hay diferentes maneras de interpretar el valle de decisión, ¿no? Pero simplemente es un valle donde vos espiritualmente tenés que decidirte cómo vas a seguir, si vas a la izquierda o vas a la derecha, ¿no? Y como es un valle, es como una decisión que te cuesta, ¿no? Porque si fueras arriba de la montaña, en una cresta de una montaña, ¿no? Una cordillera de montaña, y sería la cordillera de la decisión, sería más fácil porque vas por la izquierda o por la derecha, va fácil. No tienes que hacer tanto esfuerzo. Pero si es un valle, vos estás dentro del valle y sea que vas por la izquierda o por la derecha, te va a costar. ¿Se entiende? Porque cuesta salir del valle, sea por la izquierda o sea por la derecha. Por eso es un valle. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque vos tenés que escalar para salir por la derecha del valle de la decisión o escalar para salir a la izquierda del valle de la decisión, ¿no? Pero bueno, toda persona tiene que pasar en su vida por el valle de la decisión, que es la decisión más importante en su vida para su alma, de aceptar, amar y seguirle a Dios y sujetarse a Él y a sus leyes y principios y justicia, o rechazarle a su Dios, a su creador, odiarlo, rechazarlo, pelearse con Él, ir a la guerra con Él, ¿no? Es uno o lo otro, ¿no? Así que no hay nadie que no pasa por este valle, ¿no? Y no hay persona que no tiene que pasar por un cierto valle de la decisión cuando va al bautismo. No hay persona que va al bautismo sin haber tomado esa decisión o que tome esa decisión por cierto motivo, ¿no? Por supuesto, hay personas que toman la decisión de bautizarse por un mal motivo, ¿no? Pero eso no les quita la necesidad de ponerse al día en algún momento de su vida de pasar por ese valle. Siempre tenés que pasar por el valle, sea antes o después. Si vos te bautizaste solamente porque todos tus amigos en la iglesia se bautizaron, y decían, vos no te quieres bautizar también, así que somos todos del mismo grupo, que tenemos todos juntos, ¿no? Razones sociales que también se hace a veces, ¿no? Se bautizan para estar con las amigas. Bueno, igual en algún momento el Señor te va a tocar la puerta y vos entras en el valle de la decisión. Vos no vas a esquivar el valle de la decisión. ¿Bien? Muy bien. Y esto tiene que ver con la decisión definitiva hacia con Dios. Hemos hablado la última vez, creo, ¿no? La última vez fue, ¿no? Hablamos un poco sobre la importancia de qué pasa cuando tu decisión hacia Dios no es definitiva. Si es solamente parcial o temporario, mientras que te sentís cómodo y todo eso, ¿no? Pero el valle de la decisión con Dios, definitiva para tu vida, tiene mucho que ver con tu crecimiento y con la autoridad que Dios te va a dar en el tiempo, porque Dios te va a tratar distinto cuando Él ve en tu corazón que vos estás definitivamente decidido para ir con Él, ¿no? Si Dios ve que tu compromiso es a medias y que vos estás andando en los grises, te va a tratar distinto que a alguien que está totalmente comprometido con Él. Y eso no se lo confunden con que Dios no hace acepción de personas. No se dejen confundir. Marcos 16:16 nos dice un versículo muy importante que va en conjunto con los lugares que deberían de estar predicando día y noche el arrepentimiento. Dice el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto es un versículo que es altamente ofensivo para el que es musulmán, para el que le gusta el budismo, para el judío que no quiere aceptar que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios y todo eso.
Es altamente ofensivo porque si vos vas con ese versículo al mundo, vos le estás diciendo, yo tengo la verdad y ustedes están equivocados. Y el Hijo de Dios dice, si ustedes creen que yo soy el Hijo de Dios, o sea, no yo, sino que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, y se dejan de bautizar y reciben el perdón de sus pecados y se hacen miembros de su iglesia, miembros de su cuerpo místico, entonces ustedes serán salvos. Pero los que no lo quieren creer, los judíos que no quieren entender que Jesús ya vino, el Mesías ya vino, que no hay que esperar el Mesías, porque ya ha venido, entonces serán condenados. Y eso es muy, muy grave. Si Dios a través de un hombre o mujer de Dios, un niño de Dios, de confronte con la verdad del Evangelio y vos lo rechazás, y no quieres saber nada de eso, o vos decís yo creo en Dios y el Espíritu Santo te toca la puerta y el evangelista dice tienen que dejarse bautizar y vos no te dejas bautizar, vos no tenés respaldo bíblico, no tenés garantía de parte de Dios que puedes alcanzar la salvación. Y eso es importante, ¿no? Y como es un versículo no políticamente correcto, ¿no? Como dice Noé, en esa sociedad donde vivimos, casi nunca lo escuchás Marcos 16:16, porque todo el mundo se ofende, ¿no? Porque si vos vas con ese versículo, el musulmán se va a ofender, porque en algún momento va a pensar lo que estás diciendo y la conclusión es que él está en error. Y para no ofenderlo, lo dejamos caer bajo de la mesa ese versículo. Eso es lo que pasa hoy en el día entre los líderes religiosos que se sacan un lindo foto para publicarlo en las redes sociales, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Porque si realmente le dice lo que realmente dice la Biblia, es altamente probable que no le va a hacer el shake hands dándole la mano al musulmán con el otro, o se convierte o va a tener ganas de pegarle un poco, ¿no? Uno de los dos. Y esto es justamente lo que nosotros necesitamos en estos días, o lo que quiero decir que Dios quisiera que nosotros que mostramos compromiso con Él, que no tenemos miedo de poner nuestra cara para lo que es la verdad. Y si vos haces eso, si vos vas con los versículos que son incómodos en este tiempo, yo estoy convencido que Dios te va a usar poderosamente y te va a bendecir altamente si vos estás dispuesto de sufrir por su causa poniendo la cara para estos versículos incómodos, levantando la verdad donde no es cómodo de hacerlo, ¿no? Así que nada, es una invitación para cada alma de ustedes que sepan hacer qué tienen que hacer con estos versículos, ¿no? Seguimos. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Nos acordamos, el primer capítulo del Evangelio de Juan dice, pero todos que lo recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice en el primer capítulo de Juan, ¿verdad? Si vos reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, con este reconocimiento, con esta fe inicial, vos recibís la potestad, el derecho legal de ser convertido en un hijo de Dios. Lo mismo como alguien que tiene una abuela en Italia y que tiene el derecho de recibir la ciudadanía italiana y que puede hacer el trámite para recibir el pasaporte de Italia, ¿verdad? Como algunos lo han hecho en Argentina o en otros países también, donde le dan esa posibilidad de tener doble ciudadanía. Ciudadanía. Bueno, entonces, gracias. Entonces, si eso fuera el caso, vos, como tenés una abuela en Italia, esto, en la prueba, te da la potestad de ser hecho un ciudadano de Italia, ¿verdad? Y así la Biblia, del mismo manera legal, como dice acá, por la fe en Cristo Jesús, sos hijo de Dios. Y Juan 1 dice, si vos lo recibís por tu fe en Jesús, vos tenés la potestad, el derecho legal de solicitar el trámite de ser hecho un hijo de Dios. Tener la potestad, tener el derecho no te convierte en italiano, ¿verdad? ¿Se entiende?
Vos tenés el derecho, pero que tenés el derecho, ahora puedes llenar los papeles y pedir el pasaporte italiano. Vos recibiste el mensaje que Jesús es el Hijo de Dios y al creerlo, vos tenés el derecho de hacer el trámite espiritual para que Dios te adopte, ¿no? Lo cual te va a llegar al bautismo en agua y en espíritu, que eso es tu adopción formal, ¿no? Con lo cual queda asentado en público: yo soy cristiano, he pasado por el agua, fui lavado por mis pecados, fui introducido en el cuerpo de Cristo como un miembro de su iglesia y tengo la ciudadanía del reino de Dios. Y ahora si el diablo me mata, por más que me mata en la carne, no puede hacer más nada y yo sigo siendo un ciudadano del reino de Dios. Bueno, espero que esto quede legalmente, jurisdiccialmente, jurídicamente, perdón. Yo a veces invento nomás y voy zafando, pero jurídicamente eso es lo correcto para decirlo. Que ustedes ven que hay fechas. Hay un día donde no estuviste bautizado. Hay una fecha donde sí estuviste bautizado. Hay un día donde no tuviste el pasaporte de Italia. Después hay una fecha donde sí lo tuviste. ¿Se entiende? O sea, yo deseo que ustedes puedan ver tangiblemente las cosas en el espíritu que tienen fechas. Hay un día donde vos te arrepentiste, tiene una fecha. Hay un día antes que no te arrepentiste, hay otro día donde sí te arrepentiste, ¿se entiende? O sea, quiero que ustedes van a los hechos escritos en su cabeza, que hay un día antes y un día después. Hay una fecha cuando la arreglaste con Dios y antes que no. Hay un día donde vos estuviste en condición de muerte y otro día donde recibiste el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿me entendés? Donde fuiste adoptado por parte de Dios y Jesús te ha bautizado con fuego y con el Espíritu, por ejemplo, ¿no? Hay una fecha antes y otra fecha donde pasó. No pasa en todas las fechas. Bueno, eso es importante, ¿no? Es importante porque a veces siento que los cristianos hablan muy en las nubes y uno dice una cosa y uno dice otra cosa. La iglesia en algún momento tiene que estar acertada lo que está diciendo, tiene que estar acertada sabiendo, hay una fecha. En mi caso fue el 14 de julio, me dejé bautizar. Hay una fecha. Antes no estaba bautizado, después sí estaba bautizado. Hay una fecha, es algo concreto, es un hecho, ¿me entiendes? Y quiero que ustedes lo tienen claro, que en el mismo espíritu el diablo lo sabe, el diablo trabaja con fechas. Si vos no pagaste la factura, va al vencimiento, hay fechas. Mañana te voy a multar. Si hoy pagaste todavía, no va a haber multas, ¿entiendes? El diablo se maneja con las cosas legales. Se pasa cruzando el reloj a las 00, chao, ya te llega el mail de la telefónica que vos tenés que pagar una multa de interés de 20%. No sé qué te llega, ¿me entiendes? El diablo trabaja con las fechas, entonces ustedes entienden las fechas y usen las fechas por vuestro propio provecho, entendiendo los ciclos, los tiempos de Dios y del diablo. Más que nada de Dios, pero en el camino te cruzas también con lo que hace el conudo, ¿no? Muy bien. Juan 3:5 lo conocemos, no voy a ir en la aplicación al versículo, pero lo leo. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuestión legal, cuestión de requerimiento de Dios para los que dicen que Dios no hace ningún requerimiento, que Dios nos ama a todos igual, no importa lo que hacemos. No, hay requerimientos que Dios pone claramente. Él se espera que vos cumplís con tal cosa para que pase tal otra cosa. Son los requerimientos, ¿no? No hay una alternativa, no hay otro remedio. Vos no puedes reemplazar el nacer por agua y por espíritu por otra cosa. No hay un suplente, un reemplazo. Bueno, no hay un reemplazo. Tiene que ser sí o sí esto. ¿Cómo es otra pregunta? El cómo es otra pregunta, ¿no? Pensando en el ladrón en la cruz, de cómo pasó por agua y por espíritu, y cómo pasó en el espíritu, y cómo Dios lo lavó con agua en el espíritu. Eso Dios se lo tiene que revelar en vuestras oraciones. Pero eso no quiere decir que no pasó. Eso no quiere decir que no había un momento donde Él renació. Renació. Ustedes fíjense cuándo renació, cómo lo hizo Dios, cómo lo hizo por más que no había agua en lo físico. Usaba agua en el espíritu. Bueno, fíjense ustedes cómo pasó. Pero acuérdense, todos tienen que renacer. Sea que vos lo viste, no lo viste, lo discerniste, no lo discerniste.
No importa. Bien. Se ríe la Noemi. Bueno. Hechos 22, 16. Hoy sí hacemos un poco carrera de versículos, ¿no? La última semana estaba tan tranquilo. Hoy ya puse los conos, los conitos, para hacer la carrera. Le dice, ¿cómo se llamaba? Ananías se llamaba. Ananías le dice, otro Ananías, ¿no? Le dice al apóstol Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautizate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lavándose de los pecados. Muy importante. De tener tu hoja de tu vida, tu currículum de pecados, limpio, borrado, en cero, reseteado. Es una hoja nueva blanca. Contás como un niño que recién nació en términos de pecado. No hay pecado. Está borrado, está en el olvido. Dios te lo perdonó por el sacrificio de Jesús a través del agua, que es el símbolo del arrepentimiento que vos fuiste lavado, en el símbolo del agua. Quiere decir que el agua solo no hace nada si no se hace con la forma espiritual que le corresponde, ¿no? Eso quiere decir, por eso es en el símbolo del agua estás bautizado. Otro punto importante que vamos a tratar, el discípulo de Jesús es propiedad legal de Cristo. Eso tiene que ver con la pertenencia. Pertenencia. 1 Corintios 12 dice, por ejemplo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El discípulo de Jesús es propiedad legal de Jesús, le pertenece a él, es suyo, es un miembro legal del cuerpo de Cristo, le pertenece a ese cuerpo, es uno de los miembros de este cuerpo. Es miembro, es hijo de la familia de Dios, es miembro de la familia de Dios. No es solamente discípulo, no es solamente un aprendiz, ¿entendés? No es alguien que solamente aprende. Es familia, hay un lazo familiar. ¿Y cómo entras en esa familia? A través del bautismo. Así entras. ¿Cómo entra una persona que no es tu hijo por sangre en tu familia? Por adopción. El momento que se firma el contrato de adopción y el juez le pone el sello que está reconocido por el gobierno de tu estado, cuenta como si fuera tu hijo por sangre. Una vez que está validado ese contrato, tú eres hijo. Hay una fecha, antes no, después sí. El discípulo de Jesús también sabe del reino de las tinieblas y conoce su enemigo. No estamos hablando ahora sobre pertenencias, sobre derechos legales, que vos sos de Dios y también hay gente que son del diablo, ¿no? Jesús también deja claro en la escritura que ciertas personas, ustedes hacen lo que vuestro padre quiere, y se refiere al diablo como padre de ellos, ¿verdad? No se refirió a Dios como padre. El Señor Jesús se refirió al diablo, al padre de la mentira. Entonces, como vos vas entendiendo en el proceso cómo funcionan los lazos o las dimensiones, el alcance de la familia de Dios, también mientras que estás en esa tierra, te cruzas con las otras personas que están en la jerarquía del diablo, ¿no? Y el diablo le encanta de poner en duda si tú eres un renacido del Señor Jesucristo, te pone en duda si vos sos realmente hijo de Dios, ¿no? Y lo hizo con el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Le dijo en Mateo 4, dice, si eres el hijo de Dios, ¿no? Y lo pone en duda, si vos realmente sos el hijo de Dios, y entonces, bueno, entonces convertir las piedras en pan o qué sé yo, ¿no? Entonces lo pone en duda y lo mismo lo va a tratar de hacer en vuestras vidas. Les va a tratar de poner en duda en tu cabeza. Por ejemplo, a Juana le quiere poner en duda, le quiere poner en duda, si vos realmente sos hijo de Dios, y entonces, ¿por qué pasa esto y esto y lo otro? Y ahí ustedes le tienen que pegar con la escritura, ¿no? Pegarle con la escritura, con los versículos
que dejan asentado la prueba que tú sos suyo, que no perteneces al diablo, que no sos su propiedad. Pero si vos aceptás que tienes que pagar el triple del alquiler porque no lees el contrato y simplemente el dueño de la casa se chifló y ahora vos te entras en deuda y todo tipo de problema porque no conoces tus derechos, entonces vos estás abajo de la mesa, ¿no? Pero el que conoce sus derechos se va a saber defender. Dice, no, pará, lo que pusimos en el contrato, lo que acordamos, lo que hablamos, es otra cosa. Ah, sí, sí, tienes razón, ahora me acuerdo. ¿Me entiendes? Pero el que no se acuerda, que no conoce sus derechos, le pasa el camión para arriba. Y así lo hace el diablo, le pasa con el camión para arriba si vos no conoces tus derechos. Y así también le puso la misma duda en la cabeza de Eva, ¿no? En Génesis dice el diablo, ¿será cierto lo que Dios dijo? ¿Será cierto? Le puso en duda lo que el Señor Jesús, el Señor dijo, ¿no? Casi dije el Señor Jesús, bueno. El Señor Jesús también estaba presente cuando Dios le habló a Adán y Eva en mi convicción personal. Eso se los dejo para pensar por qué pienso eso. Seguimos. El discípulo de Jesús es ciudadano del reino de Dios. Hay una ciudadanía en este reino. Dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Que entendemos que Cristo es quien nos bautiza, ¿no? Y en Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, si alguien viene y me quiere acusar de ciertas cosas o me quiere poner en ciertas obligaciones y asume que yo lo tengo que hacer porque estoy, no sé, en su ciudad, en su país, puede ser que no lo tengo que hacer porque no soy ciudadano de su país. O sea, puede ser que yo le pueda decir a esa persona, mira, yo tengo un pasaporte austríaco. Yo estoy en la embajada de Austria. Acá en esta embajada, lo único que cuenta son las leyes de mi país. A mí no me interesa lo que dicen tus leyes, porque la embajada legalmente cuenta como tierra de Austria. La embajada en Estados Unidos de Austria tiene las leyes de Austria, no cuentan las leyes de Estados Unidos. ¿Se entiende? La embajada de Austria en Buenos Aires, en Argentina, entro en la embajada, cuentan las leyes de mi país. Si vos entras en la embajada de Rusia, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Viena, y yo he pasado una vez por una embajada rusa, tienen todos los ametralladoras afuera, te controlan si tienes armas y todo. Vos tenés que saber, si vos pasás por esta puerta, por más que estás en otro país, al cruzar este metro cuadrado para allá, cuentan las leyes de Rusia en esta casa. Y vos capaz en tu cabeza pensás que no. Vos pensás, no, estoy en Buenos Aires. En todo Argentina son las leyes de Argentina, no. Vos cruzas a la embajada rusa, leyes de Rusia. ¿Bien? Y uno en su cabeza piensa, no, sigo estando en Argentina, o sigo estando en Austria, sigo estando en no sé dónde estás, ¿no? Y uno piensa en su cabeza, siguen aplicando las mismas leyes, es una embajada. Pero muchos no tenemos presente que en la embajada cuentan las leyes del país de donde es la embajada. ¿Bien? Y así también en el espíritu. Si vos estás en un lugar que legalmente pertenece a Dios, entonces cuentan las leyes y las reglas de Dios. Y si vos entras en una casa donde están gente que son de Dios, vas a dar cuenta que inmediatamente cambia el ambiente espiritual y se exigen de cumplir las reglas de Dios. No se puede decir malas palabras, no puedes fumar como un loco, como un turco, ¿me entiendes? No se puede hacer todas esas cosas porque estás en una casa santa. Y te vas a dar cuenta de romper las reglas, te van a marcar el toque. Acá en esta casa no se puede hacer eso. Yo no sé cómo lo manejas en tu casa, pero aquí los zapatos lo ponemos acá, ¿me entendés? Y le vas marcando los puntitos al invitado
y el invitado entiende si quiere seguir en armonía o si no, en el peor caso le tienes que decir, te vas a tener que ir de mi casa porque te das cuenta que no se quiere adaptar a tus reglas. Bueno, pero si se adapta, sigue, ¿sí? Y así lo hace el Señor también, y así lo hacen los satanistas también. Pero lo importante acá es que ustedes, si quieren, busquen los versículos acá en Santiago y también en la epístola de Hebreo y en Filipenses, que habla de nuestra ciudadanía en los cielos y que cada renacido debería tener una alta conciencia a qué reino que pertenece, y al tener la ciudadanía celestial hay ciertos privilegios que vos tenés. Y te invito a que lo averigües y que vos conozcas tus privilegios para defenderte en tus derechos cuando entras en problemas. El que no conoce sus derechos le hacen cualquier cosa, ¿no? Y eso es la tarea para esta semana, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de un ciudadano del reino de los cielos? Comentarios en el grupo del WhatsApp. Voy a preguntar al hermano Víctor si está con ánimo de hacer una oración para el cierre de esta clase. ¿Tenés ganas, Víctor? Te damos gracias, papá, en esta noche, en el nombre de Jesús, por lo que hemos podido compartir de tu palabra. Gracias por haber puesto palabra de gracia y sabiduría en la vida de Mandala. Gracias, Señor, porque todos los jueves aprendemos cosas diferentes, Señor. Estamos agradecidos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos de este grupo, en cada país, en cada nación. Tú estés bendiciendo sus almas, Señor, sus vidas, sus proyectos, Señor, contigo. Señor, afianzar nuestros pasos en ti día a día. Y gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Por el trabajo, el hogar, la vestimenta, los alimentos, todas las cosas que provienen de ti. Queremos ser agradecidos, Señor. Gracias por las familias en Cristo, Señor. Gracias, papá. Quiero bendecir la vida de Mandala, que tú estés fortaleciendo, tú estés animándole, Señor, trayéndole en sueño, versículos, Señor. Tú lo sigas fortaleciendo en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y gracias por Noelia también. Gracias por su vida, gracias por la vida de las chicas. Bendecí esta familia, Señor, que dispone, Señor, todos los lunes para poder estar junto con nosotros en nuestros hogares. Te doy gracias, papá. Traen esta noche descanso reparador a cada uno de mis hermanos. Y aún, papá, te pido, si tú nos tienes que hablar en sueño, enos aquí, Señor, aquí estamos para que nos hables, nos administre cuando estemos durmiendo. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Dios le bendiga, hermano. Aplauso, aplauso, aplauso. ¿Dónde está? ¿Dónde puede poner los billetes acá en el Zoom? Hermoso, hermoso, hermano. Muy bueno, muy bueno. Una bendición grande, una bendición grande. Muchas gracias.
Bendiciones, amados. Vamos a hacer una oración en esta noche. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya por esa música. Me quedé con ganas de más. Gloria al Señor. Alegró el espíritu. Ganas de estar juntos, ya bailando en el reino de nuestro Padre, ¿verdad? Amén. Alabándolo con alegría y gozo. Gracias, Señor, por este hermano. Bueno, Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por habernos podido conectar, por haber abierto los caminos para que cada uno de los hermanos que está aquí presentes en el Espíritu, Señor, se haya podido meter en esta reunión, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por la sabiduría que le das a Mándala, Señor, por el conocimiento, Señor, que le diste, por el entendimiento, Padre, que le diste sobre las Escrituras. Oh Padre Santo, gracias por la balanza y el espíritu de juicio que colocaste sobre él, Señor, sobre el consejo y toda unción que le hayas dado, Padre. Te damos gracias, te agradecemos juntos, Señor, por este siervo tuyo, porque siervo significa servir, Padre, servir, y el que sirve no piensa en lo suyo, sino que renuncia a lo suyo, renuncia a sus intereses personales para dedicarse de lleno al servicio, a la obra de aquel al que sirve, Señor. Y Él te está sirviendo, Padre. Te damos gracias porque somos bendecidos por su sacrificio, por la entrega, Señor, de su vida a ti y a estos hermanos. Gracias, Padre, porque lo que Él está sembrando son semillas eternas que van a llevar, Señor, fruto eterno en los corazones, en las almas, en los espíritus, aún en los cuerpos de los hermanos. Fruto que lleva a la vida eterna, Señor. Gracias porque comemos de esos frutos deliciosos, Padre, que nos das de comer a través de Él. Recibimos esas semillas, Señor, bíblicas, que nos estás dando de comer, ese pan, Señor, de vida, que estamos recibiendo cada lunes, Padre, y que nos ayuda a continuar en la semana, que nos reencamina, Señor, que nos corrige si nos estábamos torciendo en un mal entendimiento de las Escrituras, de la palabra. Oh Padre Santo, gracias porque estás reemplazando a través de este discipulado, Padre, panes podridos por panes sanos, por panes recién horneados, fresquitos, calentitos, aromáticos para tus hijos que somos nosotros, que tenemos hambre de tu conocimiento, de tu palabra, de tu enseñanza, de tu impartición. Gracias, Padre, porque sabemos que tu espada está en este discipulado, Señor, que estamos afilando nuestras espadas a través de aprender en este discipulado, Padre. Yo te pido en esta noche, Señor, que lo que Mándala ha hablado por tu espíritu o lo que Él ha hablado por tu conocimiento, Señor, por el conocimiento justo y recto, por el conocimiento de la verdad y no del error, que quede estancado, Señor, que quede clavado, que se vaya cultivando adentro de cada célula de su cuerpo, adentro de cada parte, Señor, de su alma, del espíritu de cada hermano que escuchó esta palabra, Padre, y que lleve y que haga todo lo que tenga que hacer, porque la palabra dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que una vez que es enviada, hace todo aquello para lo que la enviaste, Señor. En esta noche yo veo sobres que salen de este discipulado a los hermanos que escuchan esta enseñanza, esos mensajes divinos, Padre, que son tu palabra santa, que fue hablada hoy en este discipulado, Señor. Te pido que esos mensajes lleguen claramente a cada hermano que escucha, y no solo que lleguen, Señor, sino que generen movimientos espirituales que los pongan en acción, porque tú eres el verbo, Señor, tú eres el logo, tú eres la palabra en movimiento, la palabra creadora. Oh, alabado sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que bendigas ahora a todos estos hermanos que están presentes, que están escuchando. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, que ahora caiga fuego del cielo, fuego del Espíritu Santo en cada casa, en cada hogar, en cada lugar a donde ellos estén, que esté quemando toda inmundicia. Ahora reprendemos juntos toda obra de las tinieblas sobre cada hermano que recibe esta oración. Padre, te pido liberación, porque también dice tu palabra que el pan
que el pan es la liberación para los hijos. Oh Padre Santo Celestial, bendito sea tu nombre. Rey de reyes y Señor de señores, trae esa bendición en esta noche, Padre, liberación y sanidades. Siento de pedir esto, Padre. Trae limpieza a los hogares, limpieza a los hermanos, oh Señor. Trae despertar, trae resplandor a sus espíritus. Coloca de tu luz, alúmbranos, Señor, en esta noche, para que al ir a dormir lluevan ideas nuevas a nuestras mentes. Ideas divinas, ideas como lámparas que se prendan, Señor, que nos ayuden a salir adelante en lo económico, que nos ayuden a tomar decisiones que necesitamos tomar, Señor, decisiones sabias, decisiones determinantes. Oh Padre Santo, alúmbranos en esta noche, dales a cada uno de nuestros hermanos lo que necesitan y que solo viene de ti, porque todo lo bueno viene de ti, Señor, del Padre de las luces. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, y yo veo árboles crecer, árboles que son ustedes, árboles que los representan a ustedes, y me dice el Señor, interpreto que a través de este discipulado estos árboles se están regando, están siendo regados y están creciendo. Algunos árboles estaban medio secos antes de empezar este discipulado, pero a través de este riego que se les está dando a través de esta enseñanza, estos árboles están empezando a reverdecer y otros están empezando ya a sacar fruto, a dar fruto, gloria al Señor, y otros están empezando a crecer y a acercarse más a la luz del sol que representa al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir, Señor, porque el diablo quiere dar de baja, Señor, a algunos alumnos en este discipulado, Padre, algunos discípulos, Señor. Padre, te pedimos y vamos juntos contra toda obra del enemigo, levantamos nuestras armas del Espíritu, Señor, para que el diablo no dé de baja a cada soldado del Señor Jesucristo que quiera estar en este discipulado, Señor, porque somos miembros de un mismo cuerpo y nos alimentamos y nos edificamos los unos a los otros, nos necesitamos para crecer, para salir adelante, porque hierro con el hierro se aguza, Señor. ¿Qué haríamos sin el otro hermano que tiene lo que yo no tengo? Oh Padre Santo Celestial, te pido, Señor, que en esta hora sea destruida toda obra de las tinieblas, que el enemigo ha levantado contra este discipulado para dar de baja a los que participan en él, Señor. Toda duda es quemada ahora, toda incredulidad es quemada ahora, todo conflicto es quemado ahora. Todo rechazo se quema ahora en el nombre de Jesús. Toda brujería contra este discipulado, toda idea demoníaca que el diablo ha plantado en los hermanos, ya sea a través de familiares, de otros hermanos, de pastores, de gente en las congregaciones, de falsos hermanos, de falsos maestros, pastores, profetas, líderes, Señor, de las congregaciones que tienen atadas a las ovejas, controladas y manipuladas, agarradas del cuello. Oh Padre Santo de la gloria, venimos como un camión que arrasa, porque venimos juntos contra estas obras de las tinieblas, para que este discipulado no caiga, sino que esté y está fundamentado en la roca, pero que siga firme. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que mandes ángeles a luchar para este discipulado, Señor, porque lleva tu bandera. Oh, aleluya. Gloria a ti, Padre Santo de la gloria. Santo, santo, santo. Y el Espíritu me indica, me parece recibir que estemos orando los unos a los otros, porque como dije, el diablo quiere dar de baja a más discípulos en esta enseñanza, en este programa de discipulado. Hay tácticas diabólicas que se están llevando a cabo para que ustedes no sigan participando, porque el enemigo sabe que aquí se están descubriendo secretos de su reino, porque el enemigo sabe que ustedes están teniendo un mayor conocimiento sobre el pecado, sobre la santidad, que están yendo más fino en su refinación, que están ganando libertad a través de este conocimiento. La palabra del Señor dice: a donde se mueve el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Padre de la gloria, muévete a través de tu Espíritu Santo en cada corazón, trayendo paz
ahora mismo, trayendo gozo del Espíritu Santo, alabanza, Señor, seguridad, decisión sabia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo los bendigo a cada uno de ustedes. Amén y amén. 2 Corintios 3:17, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa es mi palabra para el cierre, que he observado lamentablemente una multitud de facetas religiosas, no solamente en la religión cristiana, por supuesto, también en otras religiones, pero también en las iglesias cristianas. Y hay un mover de atar las personas, y es muy fuerte en estos tiempos, ¿no? El control sobre la vida de la persona individual, ¿no? Desde las medidas sanitarias del coronavirus, donde en Alemania todo el mundo anda con una aplicación que te va avisando con una luz roja si la aplicación piensa que la otra persona tiene una enfermedad mortal contra tu vida, hasta las mismas iglesias donde no le permiten a la gente a evangelizar en la calle, donde no le permiten a la gente estudiar la Biblia, donde no le permiten a la gente orar con otros hermanos de otra congregación y todo tipo de locura. O sea, es una locura. Para mí, honestamente, es una locura. No hay nada de eso en la Biblia. No hay nada de eso en la Biblia que Jesús, todos los judíos en el mundo hasta el día de hoy van de una sinagoga a otra. No hay ningún derecho exclusivo que vos sos parte de una sola sinagoga. No existe eso. Ese concepto no existe, nunca ha existido. Es una invención del hombre 100%. Y todo judío se va desde Viena hasta Estados Unidos, hasta Australia, hasta Nueva Zelanda, hasta la China, y entra en su sinagoga y ora a su Dios. Y eso está bien, y así tiene que ser, ¿no? Y hoy nosotros estamos en una competencia como yo no lo puedo entender, honestamente. Vos vas a escuchar una prédica en otra congregación y no se puede. No se puede ir a otro lugar donde tienen Biblias de escuchar lo que piensan ellos. No se puede. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? No lo puedo entender yo. Yo no lo puedo entender. Pero bueno, todo lo que tiene en común es, en muchas facetas, es la pérdida de libertad, ¿no? La pérdida de libertad sin ninguna acusación de pecado. No hay pecado, pero igualmente no se puede. O sea, no es que roban o que mienten y eso. No puedes ir. Porque eso no es de Dios. No es de Dios que vos escuchás lo que dice otro pastor. Porque el otro es malo y el otro dice lo mismo sobre tu pastor. O sea, tu pastor dice, ellos son los malos, nosotros tenemos la verdad. Y en la otra congregación dicen, no, ellos son los malos y nosotros tenemos la verdad. No vayan para allá. Así que es realmente una locura todo este movimiento de este estilo, ¿no? Así que lo único que puedo decir ahora para este cierre es que si el Espíritu de Dios está actuando a través de ustedes, el Espíritu de Dios va a provocar libertad en tu vida, en la vida de tu familia, en tu economía, en tu espiritualidad, en tu entorno. No tiene que ser una economía material, ¿no? Lo que estoy diciendo. Hemos hablado sobre los tesoros celestiales, ¿no? Pero el Espíritu de Dios va a traer libertad espiritual a tu vida y eso también rompe estructuras físicas a veces en nuestra vida, ¿no? Entre congregaciones, que vos hablas con una congregación y sos el primero que habla y se unen las congregaciones para hacer cosas juntas en vez de mirarse como competencia todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué no vayamos mejor juntos a juntar zapatillos, juntos a cocinar para los pobres, juntos a enseñar a escribir y a leer a los que no tienen la suerte que tenían una escuela donde les enseñan, ¿no? ¿Por qué no? No, en vez de ayudar juntos en un proyecto, uniéndonos
En vez de hacer eso, decimos qué bueno que somos nosotros, qué malo que son los demás, y hacemos menos que un cuarto de lo que podríamos lograr juntos en unión, ¿no? Y el diablo se mata de risa de una forma de expresión, ¿no? Lo que estoy diciendo, que por falta de unión los malos avanzan, porque los malos son suficientemente inteligentes, ¿no? Son suficientemente astutos, de por más que se odian entre ellos, cuando hay un bueno y no lo pueden sacar de encima, se unen por un momento, lo destruyen al bueno, después le cortan todos sus bienes en pedazos y se hacen como los buitres y cada uno se lleva un pedazo, ¿verdad? Pero se unen por un momento para aprovechar el poder de la unión. Y la iglesia tiene que aprender de unir sus miembros para trabajar en juntos y usar el poder de la unión. Porque si nosotros, la iglesia de Jesucristo, no aprendemos de caminar como un solo hombre en la unión, como dice la Biblia, nada, vamos a resistir. No vamos a resistir. Si ustedes o alguien de ustedes o la gente que escucha ese video en el YouTube después piensan que la iglesia de Jesucristo puede resistir y vencer al diablo sin que haya unión, es imposible. Necesitamos estar en unión. Y por eso es importante que nos afilamos y que estemos asentados de poder llegar a la misma interpretación de la verdad. No podemos seguir 1000 años más que cada uno interpreta un solo versículo en 50 diferentes maneras. Eso no puede ser para siempre. Algún momento tenemos que llegar todos a la misma conclusión. No, violar niños está mal, siempre va a estar mal, no importa dónde estás. Pedófilo siempre está mal, si se muere así, se muere en su pecado. Entendémoslo todos juntos, estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, podemos avanzar un paso más, podemos hacer eso, o no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo en eso, ¿me entendés? Bueno, si no logramos esa unión, no vamos a mover mucho, no lo vamos a lograr. Necesitamos entrar en unión. Pero no podemos entrar en unión si todos pensamos distintos, porque no vamos a inventar una unión que no es real, ¿no? Porque yo escucho también gente que dice, tenemos que estar todos unidos, tenemos que estar unidos, pero no estamos unidos, porque pensamos diferentes, porque interpretamos diferentes. Vos no puedes forzar la unión. Pero si llegamos a unirnos realmente, genuinamente, porque todos estamos de acuerdo que violando niños no es lícito nunca, podemos avanzar juntos si llegamos a esa conclusión. Pero si nunca llegamos a esa conclusión, si 3% siempre dicen, bueno, pero puede haber una excepción, puede haber una... Andás a ver qué pensó que le pasó a ese hombre, porque no necesito entenderlo. Es suficiente lo que me deja saber Dios sobre el tema, ¿me entendés? No necesito entenderlo más que Dios lo entiende. Así que bueno, hay que llegar a esa unión. Si no llegamos a la unión, no podemos ganar la guerra, no podemos. Y el diablo lo sabe y por eso siembra siempre división, siempre siembra la división entre los amigos, entre las familias, entre el jefe y el empleado, entre la congregación bautista y la otra congregación pentecostal, lo que sé yo, siempre entre los católicos y los otros, y los musulmanes, los budistas, todos tienen que estar separados de todos para que no hagan nada juntos. Y entonces no tienen fuerza. Pero si solamente un grupo pequeño como nosotros nos logramos unir, hay mucha fuerza, mucho poder en esta unión. Y con esto me despido para hoy. Espero que esto fue de vuestra edificación. Busquen la unión en vuestras familias, busquen la unión en vuestro matrimonio, en vuestra amistad. Yo, cuando le escribo a alguien de ustedes en el WhatsApp, por ejemplo, yo a veces tengo que marcar cosas duramente, decir, mira, pero está claro, eso está mal. Pero igualmente siempre Dios me pone en el corazón de buscar esa unión, de no dejar que la persona se siente que la dejaste afuera, ¿me entiendes? Que la amas igual, por más que pienses distinto, que igualmente querés que está bien, igualmente querés que llegue a la verdad, igualmente querés que camine con Dios, ¿me entiendes? Eso es tan importante porque si la otra persona no está de acuerdo con vos, pero vos sentís que realmente te ama, lo puedes tomar, pero si vos sentís que te rechaza y que te odia, no lo puedes tomar, que piensas distinto. Vos te sentís herido, te sentís rechazado, no quieres saber nada. Pero si realmente sentís que el otro te quiere, que te ama, al menos trataste de entenderlo. Capaz no llegas al mismo entendimiento, pero bueno, no te sentís rechazado. Vos sabés que el otro te ama igual.
y no es lo mismo, es más fácil caminar juntos, ¿no? Bueno, ojalá que a través del amor de Dios, que este amor de Dios se fortalece en lazos entre nosotros y que podemos tener esa confianza por más que no siempre pensamos iguales, que igualmente no nos sentimos rechazados entre los mismos hermanos, que entendemos que realmente somos una familia y que podemos estar en esa unión familiar de vencer cada uno en su lugar las injusticias que haya, ¿no? Muy bien. Les deseo muy buenas noches. Que el Señor Jesús les acompañe con toda su inspiración en esta noche, con el descanso que les dé. Mucha fuerza para esta semana y nos vemos el lunes que viene. Bendiciones. Buenas noches.